Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo calcular el área de un triángulo de tres maneras y un par de aplicaciones de la trigonometría. Para el cálculo del área de un triángulo hay tres maneras. La primera, la vista en primaria. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura partido por 2. Hay otra segunda manera, que yo he puesto aquí la tercera, que es mediante la fórmula de Herón. Es decir, si me dan los tres lados, el A, B y C, con la fórmula de Herón, el área se calcula con esta fórmula, donde P es el semiperímetro, es decir, sumo los tres lados, lo divido entre 2, eso me da P, y entonces tengo que hallar la raíz cuadrada de ese número por ese número menos un lado, por ese número menos otro lado, por ese número menos otro lado. Y otra tercera forma, que yo aquí le he llamado segunda, es por trigonometría. Sé que el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Pero la altura esta, ¿quién es? La altura esa. En ese triángulo rectángulo, resulta que el seno de este ángulo en este triángulo rectángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Seno de alfa es h partido por a. De aquí despejo la h y será a por seno de alfa. En la que está dividiendo pasa multiplicando. Pues si eso lo meto aquí en esta formulita de base por altura partido por 2, me habrá quedado base por a por el seno de alfa partido por 2. En definitiva, un medio de lado por lado por el seno del ángulo que forman. Es decir, con esta segunda manera, el área de un triángulo se calcula como un medio de lado por el seno del ángulo que forman. Lo mismo ocurriría aquí. El área también sería un medio por B por C por el seno de este ángulo. O un medio de A por C por el seno de todo este ángulo. Estas son las tres formas para calcular los lados. La vista en primaria, base por altura partido por 2. La tercera forma, si conozco los tres lados, con la fórmula de Herón, donde P es el semiperímetro, es decir, la suma de los tres lados entre 2. Y la segunda forma, por trigonometría. El área de un triángulo siempre va a ser un medio de lado por el seno del ángulo que forman. Vamos a ver unos ejemplos. Si me pidieran calcular el área de este triángulo, que mide un lado 15, el otro 24 centímetros y otro 15 centímetros. El triángulo es isósceles, tiene dos lados iguales. Si me pidieran caracterizarlo según sus ángulos, pues ya sabemos en otro vídeo cómo puedo saber si un triángulo es acutángulo, obtusángulo o rectángulo, conocido los tres lados. Cogería el lado mayor al cuadrado y vería cómo es respecto a la suma de los otros dos al cuadrado. Como este lado mayor al cuadrado es mayor que este al cuadrado más este al cuadrado, porque 576 me da mayor que 450, queda esto de aquí, pues el triángulo es obtusángulo. Es decir, este ángulo de aquí me va a salir más de 90 grados. Con la primera forma, ¿cómo lo calculo? Muy bien, la base la tengo, 24. ¿Cómo calculo esta altura h? Pues vamos a ver, aquí tengo un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, 15 al cuadrado, que es la hipotenusa, será igual a cateto al cuadrado, esto que mide la mitad de 24, será 12 al cuadrado, más h al cuadrado. De aquí despejo la h y obtengo que el h vale 9. Y entonces el área de este triángulo pues sería base por altura partido por 2. 24 por altura 9, que hallado aplicando el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo, partido por 2. Y eso me ha dado 108 centímetros cuadrados. ¿Cómo podría hacerlo con la segunda forma, con la fórmula de Herón? Porque conozco los tres lados. Con la fórmula de Herón, que es esta de aquí, tendría que calcular lo primero el semiperímetro. Los lados medían 24, 15, 15, lo sumo, lo divido entre 2 y me da 27. Luego entonces esto será la raíz cuadrada de 27 por 27 menos un lado, por 27 menos otro lado, por 27 menos el otro lado. Le doy la calculadora y me salen los 108 centímetros cuadrados. Perfecto. Y ahora con la tercera forma que yo llamé aquí segunda, que es la trigonométrica, es decir, que el área es un medio de lado por el seno del ángulo que forman.
Bien, vamos a hallar este ángulo de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Por el teorema del coseno, este lado al cuadrado será este lado al cuadrado más este del lado al cuadrado menos el doble producto del lado por el coseno del ángulo que forman. De aquí despejo el coseno. Si el coseno de alfa vale menos 126 partido por 450, alfa es el arco coseno de esto. Le doy la calculadora y me sale 106,26 grados. ¿Cómo puedo hallar el área ahora con la forma trigonométrica? Pues el área será un medio de 15 por 15 por el seno del ángulo que forman, que ya lo he hallado. El área es un medio de 15 por 15 por el seno del ángulo que forman, 108 grados. Y ahora vamos a ver un par de aplicaciones de la trigonometría. Por ejemplo, este ejercicio. Quiero construir un túnel en una montaña que vaya desde A hasta B. Desde un punto C en lo alto de la montaña, resulta que el punto A lo veo a 3,8 kilómetros. Y desde ese mismo punto veo el otro punto B con una distancia de 5,5 kilómetros. Sé que el ángulo con un teodolito que hay aquí entre este lado y ese mide 60 grados. ¿Cuánto va a medir este lado entonces del túnel? Pues aplico el teorema del coseno. Este lado al cuadrado será este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 por este por ese por el coseno del ángulo que forman. Le doy y me sale 4,8775 kilómetros. Vamos a ver un último ejemplo de aplicación. Desde dos puntos A y B situados en la misma orilla, los cuales distan entre sí 80 metros, de aquí a aquí hay 80 metros, yo observo desde el punto A el punto C bajo un ángulo de 60 grados. Y desde B, con un teodolito, que es un aparato que te mide los ángulos, veo el punto C con un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto mide la distancia de A a C? De B a C. Y supuesto que estas orillas sean paralelas, ¿cuánto mide este puente que tendría que hacer entre las dos orillas? ¿Cuánto mide esta altura? Bien, datos que tengo: 80 metros, 60 grados, 45 grados visto con el teodolito. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, calcular el ángulo C. Voy a calcular el ángulo C y entonces el ángulo C será 180 grados menos este menos ese. Ese ángulo C mide 75 grados. ¿Cómo puedo hallar este lado o este? Bien, pues si ya tengo este lado que mide 80 y ese ángulo que mide 75, aplico el teorema del seno. Este lado entre el seno del ángulo opuesto es igual a este lado entre el seno de este ángulo opuesto. Es decir, y entre el seno de 60 vale 80 entre el seno de 75, que mide esto. De aquí el seno 60 está dividiendo, pasa multiplicando, le doy la calculadora y salen 71,72 metros. De forma totalmente análoga, de forma totalmente similar, hallo este lado X. X entre el seno de 45 es igual a 80 entre el seno de 75. Esto que está dividiendo pasa allí multiplicando. Luego entonces X vale esto. Bien, ya tengo este lado y ese. ¿Cómo calculo esta distancia? Bien, pues vamos a verlo con dos formas. La primera, tengo un triángulo rectángulo y tengo otro triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale la tangente de 60? H partido por Z. La tangente de este ángulo es cateto opuesto entre cateto contiguo. A este le llamo Z. Si esta distancia es Z, esta distancia de aquí a aquí vale 80 menos Z. Y por otra parte, la tangente de 45 será cateto opuesto entre 80 menos Z. Luego la tangente de 60, que era cateto opuesto entre Z, tangente de 60 que vale raíz de 3, y por otra parte tangente de 45 que es H partido por 80 menos Z, y la tangente de 45 vale 1, pues resulta que tengo aquí dos ecuaciones, raíz de 3 igual a H partido por Z y 1 igual a H partido por 80 menos Z, dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resuelvo
y hallo la h. Esa sería una primera forma de hallar esto. Y otra segunda forma, ¿cómo sería? Bueno, pues yo sé que el área es un medio de lado por el seno del ángulo que forman. Si yo he obtenido este lado, pues el área será un medio de esto, 71,72 por 80 por el seno de 45. Es decir, el área es un medio de este lado por 80 por el seno de 45. Y yo, por otra parte, sé que el área siempre es base 80 por altura partido por 2. Bien, pues pues de la ecuación que tengo subrayada, tengo que esto es igual a 80, que era la base, por la altura partido por 2. Tengo esa ecuación de primer grado, despejo la h y hallo la distancia, 70,72, lo mismo que había salido con la primera forma. Bien, espero que hayáis entrado y un saludo a todos.